conmemora en todo el mundo el Día de la Diabetes, un asunto al que tenemos que prestar especial atención aquí en Canarias, ya lo sabes, Estíbaliz, porque tenemos una de las tasas más altas, tanto de España como de Europa. Vamos a hablar de ello, yo te despido hasta mañana, porque primero vamos a poner cifras, vamos a hablar en términos globales de qué supone la diabetes. Lorena de Cobos, buenos días. Buenos días, Marta. Unas cifras especialmente preocupantes las que se registran en Canarias. Vamos a conocer, si les parece, unos datos que han preparado nuestros compañeros de Grafismo. Aquí vemos las cifras registradas a nivel mundial el pasado año 2021 era de 537 millones de personas, pero la previsión de cara a 2030 no parece ser mucho más esperanzadora. 643 millones de diabéticos y diabéticas. Hacíamos mención hace un momento a las cifras registradas en el archipiélago canario. Más de 200.000 personas, alrededor de 200.000 personas, son cifras del pasado 2021, parecen algún tipo de diabetes y como vemos está muy bien repartido, afecta prácticamente por igual a hombres y a mujeres. Son datos de Canarias a nivel regional. Los expertos hacen hincapié en que es importante llevar un control de la enfermedad en caso de sufrirla y apostar por hábitos de vida saludables en caso de no padecerla. Es fundamental llevar una alimentación variada y equilibrada, practicar actividad física, evitar hábitos tóxicos, consumo de alcohol y de tabaco, tener mucho cuidado, apostar por el bienestar emocional, evitar los disgustos, como se suelen decir, el estrés y sobre todo llevar un descanso adecuado, dormir las suficientes horas al día. Aquí vemos también que es muy importante prestarle atención a nuestro cuerpo. La diabetes es una enfermedad silenciosa, puede ser que nos demos cuenta que la estamos sufriendo, pues puede ser que sea demasiado tarde. Hay que fijarse en los antecedentes familiares, si padecemos algún tipo de dolencia cardiovascular, si hemos sufrido diabetes gestacional durante el embarazo, si tenemos la presión arterial alta. Si sufrimos de ovarios poliquísticos, hay que tener cuidado con el colesterol, los triglicéridos y además, sobre todo, practicar actividad física y empezar a tener mucho cuidado, Marta, a partir de los 45 años. Aquí ya vamos en bajada. Aquí hay que tener un control un poquito más riguroso. Llevar una vida lo más sana posible. Muchísimas gracias, Lorena. Buenos días, Buenos días. Pues con nosotros está Francisco Darias, que es gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Muchísimas gracias, señor Darias, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Estábamos viendo todas esas cifras. ¿Por qué en Canarias la incidencia es mayor? Bueno, realmente la incidencia no es que sea mayor en Canarias. Es verdad que hace muchísimos años se decía que en Canarias era una de las regiones con muchas más personas con diabetes, pero estamos ahora mismo en los primeros puestos a nivel nacional, pero no somos el que más. Por ejemplo, en población, Castilla-La Mancha tiene una población muy similar a Canarias y tienen aproximadamente las mismas personas diagnosticadas de diabetes. Y también estiman más o menos un número parecido de personas con diabetes tipo 2 sin diagnosticar, que viene a ser alrededor de 70.000 personas. Estamos hablando sobre todo de la diabetes tipo 2, que es una diabetes que es complicada de la que detectar. Nos aparece Exacto, a lo largo de la vida, que sobre todo estaba ahora mismo comentando la compañera, ¿no? Esos factores de riesgo están asociados a la diabetes tipo 2, los estilos de vida, también los antecedentes familiares. En la diabetes tipo 1 eso no sucede igual. La diabetes tipo 1 es una enfermedad de origen autoinmune y como otras enfermedades autoinmunes realmente viene a ser una lotería el tenerla, ¿no? El padecerla. Claro. ¿En qué síntomas deberíamos fijarnos, por ejemplo, si hablamos de la diabetes tipo 1, que nos puedan poner sobre aviso de que a lo mejor nuestro hijo o nuestra hija pueda estar padeciendo diabetes? En la diabetes tipo 1 sí están claros los síntomas, son muy evidentes desde el inicio. Hay tres, sobre todo, que se imponen al resto. Uno es el beber mucha agua, de manera frecuente, sin justificación, lo que se llama la polidixia, ¿no? Luego está las ganas de comer constantes, que es la polifagia, y también al final la poliuria, que es orinar mucho, continuamente, ¿no? Esos tres síntomas asociados y conjuntos, a veces también hay algunos más, como calambres nocturnos, cansancio durante el día, son síntomas evidentes de una posible diabetes tipo 1. Cuando hay esas señales es necesario llevar al niño, a la niña o al adulto, porque también puede aparecer en edad adulta, al médico para hacerse una analítica y comprobar los niveles de glucemia como están, ¿no? En la tipo 2, como decíamos antes, pues sobre todo hay dos factores a tener en cuenta. Hay que ver que la diabetes tipo 2, el 80% de las personas que padecen diabetes tipo 2 está asociado al exceso de peso, con más razón a la obesidad.
pero también es verdad que el antecedente familiar, tener un familiar cercano con diabetes tipo 2, también da muchos puntos, ¿no? Aparte la relación que acababa de comentar la compañera, ¿no? Todos esos factores. Estábamos hablando de la incidencia tanto en Canarias como en otras comunidades autónomas de nuestro país, pero la Organización Mundial de la Salud ha puesto cifras en los últimos años. Por ejemplo, en 1980, 108 millones de personas padecían diabetes y en 2014 eran 422 millones, un incremento de 300 millones de personas, y también ha aumentado la mortalidad. ¿Por qué sucede esto? ¿Con qué se asocia? Sí, y va a seguir evolucionando a mal, ¿no? Esa es la mala noticia que nos dice la OMS. Realmente también es verdad que en los años 80 los modelos de diagnósticos no eran tan buenos como los de hoy en día. Hoy en día se diagnostica más, aunque todavía se escapa a nivel mundial muchísimas personas con diabetes desconocida, por lo que me estábamos comentando. Lo que se debe sobre todo es al estilo de vida, ¿no? Hay dos factores importantes a tener en cuenta. Uno, ya lo comentábamos antes, que es el comer mal, el tener una mala alimentación, el no comer pues, o seguir dietas adecuadas como la dieta mediterránea, y la otra es el sedentarismo, otro de los grandes enemigos para provocar exceso de peso, obesidad y por tanto diabetes de tipo 2. Las predicciones de la OMS y de la Federación Internacional de Diabetes no son nada halagüeñas de aquí a los próximos 20 años. Vamos a seguir evolucionando en esta diabetes tipo 2, que encima hay que recordar que es una enfermedad que lastra muchísimo los sistemas sanitarios. El coste de llevar una diabetes y sobre todo el coste de llevar una diabetes mal controlada, porque no se ha diagnosticado a tiempo o porque no se ha dado los suficientes recursos a las personas que la padecen para llevarla bien, eso provoca complicaciones asociadas muy graves que tiene un coste sanitario altísimo, ¿no? De hecho, la Sociedad Española de Diabetes hace ya unos años hizo un estudio donde estima que el 15% de todos los recursos sanitarios que hay, por ejemplo, en España, se destinan solo a la diabetes. ¿Cree usted que esa inflación, el incremento de precios que está afectando prácticamente a todo lo que adquirimos, pero también a los productos frescos, a las frutas, a las verduras, al final a la alimentación más saludable, puede empeorar esas cifras de la diabetes? Sin duda, es decir, está muy ligado, ¿no? El acceder a la alimentación saludable, a los alimentos adecuados, a los alimentos sanos, es caro. Hemos tenido una evolución de precios muy alta últimamente por las circunstancias actuales, pero también hay que recordar que hemos pasado una pandemia, un periodo de confinamiento que no ha ayudado para nada a prevenir la diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿no? Y otras patologías. Ha causado en muchas personas ciertos niveles de ansiedad que le ha dado por comer en ese periodo, no solo de confinamiento, sino post-pandemia, y eso al final se está traduciendo en un incremento de personas con diabetes que están empezando a aparecer en los centros de salud y en los hospitales, ¿no? Lo más peligroso de todo son esas personas que tienen esa diabetes desconocida, claro, y que desgraciadamente conocen la existencia de que tenían una diabetes cuando le ha dado un evento cardiovascular grave, ¿no? Un infarto, una CV, una cardiopatía, al fin y al cabo, ¿no? Eso es lo que se intenta evitar, y la OMS ha puesto aquí como objetivo que en el año 2030 se pueda diagnosticar al 80% de las personas que tienen diabetes. Aproximadamente en el mundo estamos en un 50% de diagnóstico de diabetes, ¿no? En el caso de Canarias, hacer una región de país industrializado, igual que en otras regiones de España, nos movemos en torno al 60, 60, 70%, ¿no? De personas ya diagnosticadas de diabetes. ¿Qué medidas considera usted que se deberían implementar para llegar a ese diagnóstico más pronto, ese porcentaje más elevado de diagnósticos y que no haya 70.000 personas sin diagnóstico? Una de las cuestiones que siempre hemos reivindicado desde las asociaciones de diabetes en Canarias, de FADICAN, son las campañas de detección precoz. Hay que ir por las personas que tienen factores de riesgo como los que acabamos de ver. Hay que ir a buscarlos, hay que diagnosticar prematuramente para evitar esas complicaciones asociadas que pueden aparecer incluso sin tener el diagnóstico de esa diabetes, ¿no? Y también es fundamental, sobre todo, intentar que la educación para la salud, que al fin y al cabo es el lema del Día Mundial, educar para la salud, sea continua. Es decir, hay que intentar pues, que las personas sepan que un estilo de vida saludable, hacer ejercicio físico y comer saludablemente les ayudará a prevenir en un futuro una diabetes tipo 2 e incluso otras patologías que están asociadas a la mala alimentación. Por lo tanto, hay que hacer políticas mucho más fuertes, mucho más reforzadas para intentar lograr estos dos objetivos, ¿no? Además, hay complicaciones que pueden venir derivadas de la diabetes. Hablamos de casos de ceguera, de insuficiencia renal, amputaciones, infartos. ¿Cómo se pueden evitar esas complicaciones? Cuando hablamos de esas complicaciones, sobre todo hay que ver a la persona que ya está diagnosticada de diabetes. Es fundamental que esa persona tenga un tratamiento adecuado. Y cuando hablo de tratamiento no me refiero solo al farmacológico, algo que reivindicamos también de las asociaciones desde hace mucho tiempo y que casa mucho con el lema del Día Mundial, es educar
educar para proteger el futuro. ¿Educar en qué sentido? Pues ofrecer a las personas que tienen diabetes educación diabetológica de calidad, que no viene a ser sino otra cosa que formar a los pacientes o familiares, si son menores de edad o personas mayores, en cómo deben llevar el tratamiento. La educación diabetológica es el tratamiento en sí. Sin educación diabetológica la persona está perdida. No solamente con la farmacología puede controlar su diabetes. Es fundamental enseñarle cómo debe hacer la alimentación. Es fundamental enseñarle otras cuestiones que también enseñan los especialistas terapéuticos en diabetes, como las técnicas de inyección de insulina, que tiene que ver, influir muchísimo también en el buen control, ¿no? Le iba a comentar precisamente esa cuestión, porque la tecnología está contribuyendo a que ese control sea, no sé si más sencillo, esa es la pregunta que le quiero hacer. Esos dispositivos nuevos que se han puesto en marcha, vemos a veces a las personas con un dispositivo circular en el brazo, que es lo que les va indicando, ¿no? Que tienen esa necesidad de insulina, de tu organismo necesita en estos momentos ese medicamento, sí, ¿no? Esos adelantos son maravillosos, es decir, nosotros en el año 2017 lo estábamos reivindicando y en ese mismo año, en el Día Mundial, fechas como hoy, es decir, desde el año 2017 de noviembre, 14 de noviembre, se anunció que Canarias fue sino la primera comunidad autónoma en incorporar los dispositivos continuos de glucosa, ¿no? Que eso nos ayuda muchísimo, pero de momento tienen que saber todo el mundo que eso de momento está solo para diabetes tipo 1. Entonces, sí es verdad que es una ayuda tremenda, porque son unos dispositivos que nos ayudan a controlar mucho mejor la diabetes, nos predicen las hipoglucemias y las hiperglucemias, que son las complicaciones agudas de la diabetes, y ya lo más importante es que están integradas con las bombas de insulina en algunos casos, y actúan como si fuera un páncreas artificial, lo cual hace más fácil el día a día de los niños con diabetes y de los jóvenes con diabetes, ¿no? Y una última pregunta antes de terminar, al hilo de eso que está contando, en el caso de la diabetes tipo 2, ¿cómo podemos controlar, llevar un control más efectivo y evitar esas bajadas, esos problemas que pueden sobrevenirnos en nuestro día a día? Sí, en la tipo 2, sobre todo las hipoglucemias, a lo que te refieres, suele ocurrir en personas que están también tratadas con insulina. Hay que recordar que la diabetes tipo 2 no solamente es de pastillas, sino puede ser que también necesiten insulina, por lo tanto hay riesgo de hipoglucemia. Esas personas tienen que saber en todo momento lo que deben hacer para poder actuar ante una hipoglucemia, ¿no? Y lo más recomendable es tomar algo en azúcar líquido, como puede ser un zumo en brick pequeñito, o los geles de glucosas que hoy en día venden en la farmacia, para intentar superar esa hipoglucemia. Pero intentar evitar las complicaciones esas agudas e hiperglucemia, lo mejor es la educación diabetológica, formar al paciente qué alimentos son los recomendables para comer, cuáles son los que alteran los niveles de glucemia, e intentar controlarlos para evitar que esas complicaciones agudas sean frecuentes, ¿no? Bueno, es un tema que nos daría para muchísimo más, para hablar durante toda la mañana, pero tenemos que dejarlo aquí. Francisco Darias, muchísimas gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Esperemos que poco a poco se siga llegando a ese camino del diagnóstico prácticamente de toda la población afectada. Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos, un placer. Gracias.